Bien, dentro de los llamados métodos de integración, vamos a ver el conocido con el nombre integración por partes. Ya os adelanto que es un poquito complicadillo. La primera vez suena bastante extraño. Dentro de lo que se denomina integración por partes, vamos a hacer 3 vídeos. En este concreto, vamos a ver la expresión matemática o fórmula que vamos a utilizar para integrar por partes y vamos a ver cómo se obtiene esa fórmula. Vamos a hacer otro vídeo viendo cómo se aplica la denominada expresión matemática o fórmula y tercer vídeo, los casos en que debemos aplicar el método de integración por partes. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver cuál es la expresión matemática que vamos a utilizar. Analizamos la frase. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Otros dicen, un día vi una vaca volando de uniforme. A gusto de cada uno. Yo voy a tomar las primeras letras de cada una de las palabras que forman esa frase. Y vamos a obtener la siguiente expresión. La integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Como estamos mayores para este tipo de gilipolleces, vamos a ver verdaderamente cómo se obtiene esa expresión matemática. Extraordinariamente sencillo. Me sitúo. Vamos a suponer que en el integrando, cuando hagamos determinadas integrales, vamos a suponer que en el integrando tenemos dos funciones, función u y función v, que tienen la misma variable. En su momento, cuando hagamos algún ejercicio, vais a entender mejor el significado de esa expresión. Repito, necesito dos funciones que voy a llamar u y v que tengan la misma variable. Razonamiento extraordinariamente sencillo. Si yo me planteo la diferencial del producto de las dos funciones u por v, diferencial de u por v, aplicando la fórmula, formulita que vimos en la derivada del producto. La diferencial de u por v es igual a la diferencial de u de la primera función multiplicado por v más la primera que es u por la diferencial de v. Mismo rollito que la fórmula de la derivada de un producto. La diferencial de u por v es evidente que equivale a esa expresión. Siguiente razonamiento. El producto sabemos que cumple la propiedad conmutativa. Es decir, esta expresión podría ordenarla de la forma v por la diferencial de u. Sigo razonando. Voy a despejar esa expresión. U por la diferencial de v, si lo despejo, v por diferencial de u pasaría restando, lo dejo debidamente ordenado y llegamos a la siguiente expresión. U por la diferencial de v va a ser igual a la diferencial de u por v menos v por la diferencial de u. Si a esta igualdad matemática integramos los dos miembros, me quedaría la integral de u por diferencial de v va a ser igual a la integral de esa diferencia. Integral de una diferencia, separamos y llegamos a la expresión que vamos a utilizar en la integración por partes. Último paso en el razonamiento, vamos a recordar. Integramos los dos miembros. Separo en dos integrales. La integral de u por diferencial de v va a ser igual, la integral y la diferencial, vamos a decir que se contrarrestan, se anulan. Me quedaría u multiplicado por v menos la integral de v por la diferencial de u. Formulita que vamos a utilizar en el conocido como método de integración por partes. Resumen de lo dicho hasta ahora. Primer detalle, lo advertí al inicio. Vamos a decir que es el método que resulta más complicado inicialmente. Nos van a presentar una fórmula extraordinariamente desagradable que nos dice que la integral de u por la diferencial de v es igual a u por v
menos la integral de v por la diferencial de u. Para memorizar la fórmula, os vais al rollito de la vaca, extraordinariamente sencillo. ¿Cómo se obtiene la fórmula? Mediante este pequeño procedimiento llegamos a esa expresión. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se aplica esa formulita. De momento nos quedamos con que existe esa expresión matemática y vamos a ver cómo, aplicando esta fórmula o expresión matemática, de forma muy sencillita, vamos a ver cómo resolver integrales, es decir, vamos a ver cómo hallar primitivas de ciertas funciones que de otra forma seríamos incapaces. Tema concluido.